El abogado Iván Guerrero está listo para tu solicitud de TPS con precios especiales para grupos familiares. No dejes tu solicitud para última hora y llama al abogado Guerrero para que envíes lo antes posible tu activación del TPS. Utiliza el código que ves en pantalla. Te esperamos en nuestras oficinas de Florida, Texas y Carolina del Norte. Bien, amigas y amigos, seguimos en Fuera de Orden y bueno, en este segmento, segundo segmento del programa 424, vamos a conversar a continuación con el capitán de la Fuerza de Defensa de Israel, Ronnie Kaplan, sobre la operación Guardián de las Murallas, las consecuencias que esto ha dejado y las razones que tiene Israel para seguirse defendiendo. Bien, amigas y amigos de Fuera de Orden, tal como les habíamos indicado, tenemos comunicación ya con el capitán Ronnie Kaplan. El capitán Ronnie Kaplan es el vocero en español de la Fuerza de Defensa de Israel. Sabemos la situación que se está viviendo en Israel y, por supuesto, hay muchísimas dudas y cuestionamientos desde el programa que hicimos la semana pasada, haciendo las explicaciones sobre la defensa que Israel está haciendo frente a los ataques recibidos por parte del grupo terrorista Hamas y la Yihad Islámica. Capitán Kaplan, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, capitán, en principio, ¿qué es lo que está haciendo Israel en este momento? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la explicación que da oficialmente Israel sobre los hechos actualmente? Israel en este momento, Daniel, ¿verdad? Sí. Daniel, Israel en este momento está alcanzando los objetivos terroristas en la Franja de Gaza, al tiempo que minimiza al máximo las víctimas civiles allí y protege a la población civil israelí. Estamos en el 7º día de la operación Guardián de las Murallas, en el marco de la cual el Hamas, la Yihad Islámica Palestina y otros grupos terroristas en la franja lanzaron ya más de aproximadamente 3.000 cohetes desde allí hacia civiles israelíes, mientras que Israel alcanzó unos 750 objetivos terroristas en la franja de Gaza. Y hay que tener en cuenta que el Hamas lanza sus cohetes desde centros de población civil en la franja hacia centros de población civil en Israel. Mientras que Israel lo que hace es alcanzar objetivos terroristas legítimos según el derecho internacional dentro de la franja de Gaza. Hasta el momento vemos que hay, bueno, nos dan ustedes miles de cohetes lanzados contra el territorio israelí. ¿Cuántas bajas ha habido en el territorio israelí como consecuencia de estos lanzamientos? Han habido, Daniel, 10 bajas en territorio israelí y han habido, si bien nosotros no lo podemos ni conformar ni desmentir, ¿verdad? Porque son datos que da el Ministerio de Salud de Hamas, han habido más bajas del lado de la Franja de Gaza. Pero me gustaría que tengan en cuenta lo siguiente. Primero que nada, que entre 80 y 85 de las personas que murieron en la Franja de Gaza son operativos de este grupo terrorista llamado Hamas, entre ellos sus cabecillas. Varias docenas, si no tengo un número exacto, de también gente que murió en la Franja de Gaza, son, que el fuego israelí los alcanzó, son también los jefes de la Yihad Islámica Palestina. Dos grupos terroristas que no reconocen la propia existencia del Estado de Israel. Y por último, tenemos en ese sentido, lamentablemente, entre 20 y 25 víctimas civiles en la Franja de Gaza que fueron muertas por fuego del propio Hamas y la Yihad Islámica. ¿A qué me refiero? Me refiero a que de estos 3.000 cohetes que lanza el Hamas y los otros grupos, estamos hablando que unos 450 a 500 cayeron dentro de la propia Franja de Gaza y mataron gente de la propia Franja de Gaza. No lo hicieron por gusto, fueron errores técnicos, pero día a día el Hamas sigue lanzando cohetes aun cuando sabe que hay un peligro de que 1 cada 5, 1 cada 6 cae dentro de la franja y está matando a gente en la Franja de Gaza, lo que revela que a veces el odio puede ser tan grande de un grupo como estos, que están dispuestos a seguir disparando al enemigo, en este caso Israel, aun cuando a costas de eso muere gente propia. Ahora, ¿cuál es el tipo? Sí. ¿Ese es el tipo de qué? ¿De acción normal? Es el tipo de...
Exacto, o sea, es la inmoralidad del Hamas. La gran pregunta, la gran duda que mucha gente se hace es ¿por qué ahora? O sea, ¿por qué esta crisis se desató en este momento? Hace unos días hubo unas elecciones en Israel y ninguno de los participantes en dichas elecciones ha podido conformar un gobierno. Técnicamente hay un gobierno de ejercicio, mas no ha habido un nuevo gobierno conformado en Israel. Eh, Jamás aprovechó este momento de incertidumbre política o se debe a otros asuntos estos ataques en este momento. Jamás aprovechó un momento de incertidumbre política, pero no necesariamente de Israel, que como bien usted decía, hay cierta inestabilidad en Israel también, pero la inestabilidad vino de este lado de esta vuelta de la arena palestina, porque en la arena palestina o en el mundo palestino hay dos grupos importantes, el Hamas en la franja de Gaza y la Autoridad Nacional Palestina en algunas partes de Judea y Samaria. Ahora, la Autoridad Nacional Palestina tenía que hacer elecciones, en ninguno de estos lugares hay elecciones los últimos 17 años, es mucho tiempo, ¿verdad? O sea, no son organizaciones democráticas. Ahora bien, esas elecciones, que no las hay los últimos 17 años, iban a verlas ahora, y Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que tenía como cierto sospecha que de repente el Hamas le gane las elecciones en la parte de Judea y Samaria, anula las elecciones, el Hamas se pone furioso por eso, y le quiere mostrar al pueblo palestino que es el que tiene la fuerza, que es el que tiene el poder dentro de la arena palestina, y que tiene la capacidad de meter a millones de israelíes adentro de los refugios. Y en ese sentido Israel fue un chivo expiatorio para el Hamas, que pueda mostrar sus músculos dentro de la propia arena palestina. No nos olvidemos también que uno de los principales líderes del Hamas, o uno de los líderes del Hamas, unos días antes del lunes anterior, cuando comienza esta operación que vamos 7 días, dice lo siguiente, le dice a los árabes en Jerusalén, o a algunos grupos de árabes en Jerusalén, vayan a comprar cuchillos para cortarle la cabeza a los judíos. O sea, está el elemento político coyuntural, pero está también este elemento de odio, que es un elemento estructural, y está otro elemento estructural también, que es el tema de que jamás se muestra como si fuese el protector de Jerusalén, el protector del monte del templo para el mundo musulmán, como si Israel no cumpliese con la libertad de culto y con la libertad de religión. Que Israel ha hecho titánicos esfuerzos del año 1967 para asegurar la libertad de culto para todas las confesiones dentro de Jerusalén, una ciudad que es santa para más de 4.000 millones de personas a lo largo y ancho del mundo, Daniel. Capitán, normalmente estamos acostumbrados a ver cómo el despliegue de la Fuerza de Defensa de Israel, todas estas imágenes que nos llegan con el domo de hierro haciendo frente a los ataques de Hamas, termina siendo Israel, termina ganando el combate en el terreno de guerra, pero lamentablemente siempre pierde en el campo de la opinión pública. Pareciera que por ejemplo, este hecho que usted nos indica del número de bajas en el lado de la franja de Gaza y que usted atribuye a que fueron heridos por fuego propio, por errores en el lanzamiento de cohetes, ¿cómo podemos verificarlo? Porque, y además de eso, acaba de ocurrir un hecho que por lo menos a la prensa siempre le va a preocupar, que es que fue bombardeado un edificio que era sede de varios medios de comunicación, independientemente de que se les avisó antes, porque supuestamente había, según el ejército israelí, presencia de factores de inteligencia de Hamas en la zona. Igual el edificio fue destruido y eso disminuye la capacidad de agencias como Associated Press o Al Jazeera de cubrir lo que está ocurriendo en la zona. ¿Cómo responden ustedes a eso? Porque de alguna manera eso nos puede generar alguna duda, porque pareciera que es que no se quiere que se informe qué pasa allí. Sí, Daniel, un punto importante es que yo no digo que el 100% de las víctimas en la franja de Gaza son por fuego propio del Hamas. Son unas pocas. Lo que digo es que hay un porcentaje muy grande de las víctimas que son los terroristas, que están poniendo a mal traer a Israel, que son objetivos legítimos en un conflicto de este tipo. Y lo que digo también es que el Hamas
esto es como el huevo y la gallina, ¿verdad? O sea, nosotros no estamos dispuestos a que el comando conjunto de la inteligencia del Hamas y la Jihad Islámica Palestina, que estaban en esa torre, utilice a los periodistas como escudos humanos. O sea, no vamos a permitirlo porque en realidad ellos son los que están haciendo las operaciones. Nosotros lo que hacemos en cada procedimiento, y sí, te digo, Daniel, hay civiles, estamos conscientes que hay civiles muertos en la franja de Gaza. Y cada civil que muere, uno por tener un uniforme no tiene un corazón menos sensible. Y cada civil que muere se lamenta. Estamos en una guerra que lamentablemente comienza al Hamas, en cuya Carta Magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Y cuando Israel va a atacar o alcanzar la posición de un objetivo que es una infraestructura que una parte de ella es utilizada para fines terroristas, como bien dijo usted, se utiliza el mecanismo, el toque en la puerta. ¿Qué es el toque en la puerta? Primero llamamos a los distintos pisos de ese edificio diciendo que vamos a atacar porque hay una infraestructura terrorista que está poniendo a mal traer a nuestra población. Segundo, lanzamos balas de salva para que la gente se vaya. Y tercero, después de 3 horas del llamado, hacemos el ataque correspondiente. Aquí la desproporcionalidad, ¿qué significa en realidad, Daniel, uso desmedido de la fuerza? Estamos llegando a ese punto, ¿verdad? Uh-huh. Uso desmedido de la fuerza significa, por lo menos a mi forma de ver, utilizar la fuerza en algo que no aplica, en algo que no es necesariamente, sí, o sea, en algo que no aplica, en algo que no debe ser utilizada la fuerza de esa manera. Eso es desmedido. ¿Quién es el que a nivel de la intención está utilizando desmedidamente la fuerza? En nuestra opinión, el Hamas, que está atacando civiles. Israel está defendiendo a su población atacando a aquellos que están atacando a los civiles israelíes. Claro, el resultado, como usted pregunta, porque estamos yendo al resultado, es verdad que es un resultado donde hay más muertos en la franja de Gaza, lamentablemente. O no lamentablemente, porque los terroristas que mueren son terroristas que nos están atacando a nosotros. Pero los muertos civiles... No, claro, se entiende que en el bombardeo, por ejemplo, del que tanto se ha comentado, por el factor sorpresa que se utilizó, el bombardeo de los famosos redes de túneles utilizados por terroristas para albergar sus pertrechos para atacar a Israel y que son parte logística importante de su acción, nosotros podemos imaginarnos que el número de bajas debe ser altísimo, pero dentro de las propias redes de Hamas. Pero, por ejemplo, cuando se habla del ataque al campo de refugiados de Al-Shati y la muerte de la familia Abu Hattab, donde hubo 8 niños fallecidos, que lo reclaman los palestinos como una acción producto de un bombardeo de los aviones de Israel. Cuando ocurren cosas como esas, estamos hablando de algo mucho más que de daños colaterales. Mira, te cuento, Daniel, en el caso de estas dos familias, nosotros estamos conscientes de lo que está pasando y lo que está reportando la prensa. Te puedo decir, Daniel, que estábamos en los dos casos intentando de alcanzar la posición de uno de los cabecillas de estos grupos terroristas que se escondían dentro de estas familias. Y de hecho no sabemos todavía si lo logramos o si no lo logramos. Eso es lo que estamos intentando hacer. Y hay que tener en cuenta, Daniel, también a nivel de la intención, de que si jamás pudiese, lanzó 3.000 cohetes. En algunos casos murieron civiles israelíes. En gran parte de los casos, la cúpula de hierro interceptó, otros cayeron adentro de la franja. Si, a nivel de la intencionalidad, si jamás pudiese, imagínate que mueren, Dios no quiera, 10 personas por cada uno de los 3.000 cohetes. ¿Cuántos muertos tenés? No, sería una cosa terrible, pero... Sería una cosa terrible, pero volvemos al tema de la fuerza de la opinión pública, que la fuerza de la opinión pública es que murieron 8 niños. Y cuando mueren 8 niños, sea de la nacionalidad, sea el punto que sea, el impacto que genera en la opinión pública, independientemente de que sea un daño colateral, caramba, es una cosa bastante fuerte. Independientemente de que haya habido un terrorista y de que sabemos todos los esfuerzos que deben hacer para evitar los daños colaterales, ocurren cosas como esta. ¿Cómo resarcir un daño como ese? Mira, Daniel, primero que es difícil resarcir daños y las guerras son malas y ojalá tuviésemos aquí paz. Pero ¿qué es lo que sucede?
simplemente un pequeño paréntesis para terminar el punto anterior, que cada uno de los cohetes del Hamas deben ser juzgados como un intento de asesinato de israelíes. Cierro ese paréntesis para volver al punto anterior. Decía que nosotros estamos luchando contra un grupo terrorista. Yo estuve mucho en la prensa estos días con personas, a veces hasta el propio Hamas o ciudadanos en la Franja de Gaza en algunos casos. Ellos no están dispuestos, Daniel, a que haya aquí un Estado democrático y judío. No nos olvidemos, Daniel, cuando Israel utiliza la cúpula de hierro, no lo utiliza solamente para defender al 74% de judíos que viven en Israel. Lo utiliza también para defender al otro 26% de la población. Árabes. Y 2 de los civiles muertos en Israel son árabes israelíes. Y este no es un conflicto entre el pueblo palestino y el Estado de Israel. Es un conflicto entre la Fuerza de Defensa de Israel y el Hamas. Ahora, ¿cómo hace uno, Daniel, y yo lo escuché de estos días muchas veces, ellos dicen que Israel no tiene derecho a estar en este lugar, que no podemos estar aquí, te niegan la propia legitimidad del Estado de Israel. Tú no puedes estar acá. O sea, dejemos de lado de que durante 2000 años el pueblo de Israel estuvo anhelando regresar a la tierra de la cual se habían exilado sus antepasados. Dejemos de lado que en esos 2000 años estuvieron diciendo todos los años, el año que viene en Jerusalén, y si me olvidase de ti, Jerusalén, que se me olvide mi mano derecha, mi diestra. Aún así, estos grupos, desde el punto de vista teológico, dado que Israel fue gobernado por imperios árabes musulmanes en el pasado, te recuerdo, del año 638 hasta el año 1199, y desde el año 1260 hasta el año 1517, entonces esto es dar el Harb, esto es el hogar de la espada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Daniel? Yo te pregunto a vos, ¿verdad? ¿En qué país estamos, Daniel? Esto es con todos distintos países en América Latina. Pero ahorita nos están escuchando en toda América Latina y parte de los Estados Unidos, el público hispanohablante de los Estados Unidos, particularmente en Miami. Y todo el mundo, debo decir, sobre todo, Capitán Kaplan, que normalmente los ciudadanos latinoamericanos que hemos sido víctimas de gobiernos tiránicos en América Latina, sobre todo estos gobiernos comunistas que desprecian a Israel por natural reflejo, cuando ocurre una cosa de estas, estamos con Israel, porque los tiranos y tiranuelos de América Latina siempre son aliados de las fuerzas más retrógradas del islamismo radical, a las cuales inclusive reciben con bombo y platillo, como lo hizo el propio Hugo Chávez en Venezuela, quien tuvo además el horroroso gesto de maldecir al Estado de Israel de una forma terrible, para vergüenza del gentilicio que llevo. Pero sigue siendo una cosa difícil, porque la gente al final siempre, independientemente de que estemos con Israel en medio de su lucha en contra del terrorismo, siempre la pregunta es la misma: ¿cuándo se acaba este conflicto? ¿Cuándo llega la paz a todo esto? La paz, Daniel, llega en el momento en que los terroristas dejan las armas. Si Israel dejase las armas, estaría básicamente poniendo en peligro su estabilidad, en algunos casos hasta su existencia. Si los grupos terroristas dejasen las armas, habría paz, estabilidad, tranquilidad, que es lo que queremos. Nosotros no queremos estar acá. Tú sabes, Daniel, que yo estoy vestido ahora en un uniforme, como ves, y te pido disculpas que estoy en el auto con de importante medio, pero estoy de un lado para otro. Nosotros, yo no soy un militar en el día a día de mi vida, estoy en la reserva, fui militar hasta el año 2015, en personal de cuadro. En el año 2015 terminé de ser jefe de enlace con Naciones Unidas en el límite con Líbano, en la época de Ban Ki-moon como secretario general de Naciones Unidas, trabajo con cascos azules. Yo terminé el ejército, soy un emprendedor, traigo todo tipo de grupos a Israel y trabajo también con el gobierno y viene gente aquí a Israel, pero en este momento nosotros nos llaman a la reserva y tenemos que dejar nuestra vida civil del día a día y nos enrolamos directamente, y esto me pasó a mí hace 7 días. Ya. ¿Pero por qué le estoy diciendo esto? Sí, le estoy diciendo esto simplemente para decirle que nosotros no queremos acá, queremos paz acá, queremos tranquilidad, queremos desarrollo económico. Pero tenés otro grupo que tiene intereses ideológicos, teológicos, que no quiere desarrollo económico, no quiere desarrollo social, quiere otro tipo de cosas. Y es un grupo terrorista, Daniel, que te recuerdo,
no cumple con los estándares de derechos humanos para con su población. Me explico, yo no me puedo expresar sobre gobiernos en América Latina, pero no los cumple, jamás no los cumple. Entonces, lo que hay que hacer, si ustedes entienden esta problemática, es entender que las verdaderas víctimas de estos chicos que murieron allí, que entendemos que murieron, los verdaderos culpables son el Hamás, que comienzan esta operación hace 7 días lanzando 6 cohetes en el día más importante del año, el día de Jerusalén, al corazón de la capital israelí. Imagínate qué pasaría si mandan estos cohetes ahora a Fort Lauderdale. ¿Qué dicen ahora la gente de Miami? No, tranquilo, vamos a estar acá tranquilos, no hay problema, ¿verdad? En ese momento, cientos de miles de personas, Daniel, caminando en las calles, bailando, cantando, tienen que correr a los refugios. ¿Acaso Israel no pudo utilizar sus recursos para defender a su población civil? Y repito, mientras lo hace, disminuye al máximo el daño a la población civil en la Franja de Gaza y maximiza el daño a la población, a los movimientos terroristas. No hay un ejército en el mundo, Daniel, que tome tantas precauciones como el ejército israelí, y así todo el Hamás escondido dentro de civiles es lo que hace. Esa táctica, estimado señor Ronnie Kaplan, de utilizar a los civiles como escudos humanos es una práctica bastante conocida de esta gente. Ahora finalmente le pregunto algo. Hay muchos reportes de distintas fuentes y de personas, por supuesto, habitantes de Israel, que reportan que una de las consecuencias terribles de esta situación es que se han agriado un poco las relaciones entre la comunidad árabe israelí y la comunidad hebrea, de que se están presentando entonces situaciones de disturbios y de discusiones en las calles y en los barrios, y que de alguna manera esto trastoca un poco la propia sociedad israelí, que normalmente tiende a ser bastante tolerante con las diferencias e inclusive con lo que tiene que ver con la tolerancia religiosa. Tiene esta campaña Guardián de las Murallas, en su opinión, la consecuencia terminará siendo dentro de la sociedad israelí peor que en otras oportunidades. Sí, Daniel, primero que nada, con tu permiso, entre 1 o 2 minutitos tengo que cerrar porque tengo que seguir última pregunta, sí. en camino. Pero esto tuvo que ver con el Hamás también. Ellos incitaron a la población árabe aquí en Israel. Son los pocos y no los muchos. Es desastroso lo que está pasando. Se trata de ciudades mixtas donde árabes están atacando a judíos y en algunos casos también viceversa. Y es un problema grave, que hay que yo como militar lo hablo un poquito menos, pero hay que elaborar las políticas públicas correctas para que eso no vuelva a suceder. Pero son gente que está exacerbada por los grupos terroristas, y eso es lo que sucede, Daniel. Me imagino. Ronnie Kaplan, capitán de la Fuerza de Defensa israelí y vocero en español del ejército israelí. Muchas gracias por atendernos. La próxima, Daniel, vamos a hablar cuando haya paz. Si Dios quiera. Dios quiera, así sea. Yo he visitado Israel hace unos años y espero volverla a visitar y que estas situaciones sean parte del recuerdo. Gracias, señor Kaplan. Bueno, nos vemos el año que viene en Jerusalén con paz y con salud. Hasta luego. Amén, hasta luego. Amén, amén. Chao, chao. Bien, ha sido claro el capitán Ronnie Kaplan. Creo que seguirá dando de qué hablar esta semana el tema. Y nosotros, por supuesto, estaremos allí pendientes. Chávez no, porque se murió. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo Fuera de Orden. Hasta entonces.